como ya les mencioné, mi nombre es Aleida Guardrofe de Oxon, soy psicóloga y en el día de hoy voy a estar solamente presentando lo que es la asignatura. Como ya les mencioné, hay un tema con lo que es la página educativa. Entonces no quiero que me trabajen doble. Me permiten, por favor, y les pido permiso para que en esta semana estemos en contacto. Yo creo que coloqué mi número de celular, es mi número de celular 65494796, para que si hacen algún grupo me agreguen, por favor, y podamos estar en contacto para entonces confirmar en qué página es que me deben de enviar la asignatura. Ustedes van a estar dando el tema de psicolingüística, la abreviatura es ENG, el código es 022, el número de crédito es 3, hora teórica 32, hora práctica 32, hora de totales, total serían 64. El prerequisito nos dice que es NG015. La descripción de la asignatura es la siguiente. El lenguaje es uno de los procesos psicológicos superiores más complejos e importantes, tanto en la vida cotidiana como en la vida universitaria. Por ello, esta asignatura profundizará en el conocimiento sobre su génesis, desarrollo y alteraciones más frecuentes en la etapa de la educación superior y dotará al futuro licenciado de estrategias para fomentar la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Asimismo, se abordarán los fundamentos psicológicos de la comunicación y las capacidades cognitivas que se sustentan en el lenguaje. Es decir, que cuando hablamos de psicolingüística, es una palabra compuesta. Y la palabra compuesta sería psico, que significa conducta, lingüística, la parte del lenguaje, y es la conducta del lenguaje. El objetivo general es conocer e identificar las diferentes etapas en la adquisición y el desarrollo del lenguaje y la comunicación. El objetivo específico entonces está comprender el papel del maestro como modelo de comunicación y lenguaje. Conocer las principales alteraciones del lenguaje y la comunicación. Detectar alteraciones del lenguaje y la comunicación en el aula. Elaborar actividades dirigidas a fomentar la adquisición y el desarrollo del lenguaje en el aula. Contenidos. Esta asignatura contiene 3 temas. El primer tema es el conceptos introductorios de la psicolingüística. Tiene 3 puntos que son los siguientes. Concepto básico, habla, lenguaje y comunicación, el lenguaje como herramienta social, componentes del lenguaje. En el tema 2 está la adquisición del lenguaje. Habilidades sensoriales, perceptivas y cognitivas previas al desarrollo del lenguaje. Luego el punto número 2.2, etapa en la adquisición del lenguaje, y el 2.3, etapa prelingüística. En el tema 3 tenemos el desarrollo del lenguaje, que es la etapa lingüística y el desarrollo del lenguaje. En el tema 4 tenemos principales trastornos del lenguaje y la comunicación. Trastorno de la voz, de la articulación, de la fluidez verbal y ausencia del habla, del lenguaje escrito. Como metodología tenemos la exposición por parte del docente y también las actividades que ustedes como grupo estarían realizando, ya sea análisis, resolución de algunas cuestiones teóricas y prácticas, análisis de situaciones reales, temas de estadística o vivencias de la prensa, revista, recursos didácticos, todo lo que tiene que ver con lo que utilizamos, y nosotros estamos utilizando la tecnología. Tengo entendido, y si me lo hacen por escrito, que este grupo es virtual, ¿verdad?
Entonces, solamente vamos a tener 2 encuentros virtuales. Sería este el primer encuentro, que estamos haciéndolo en el segundo sábado, y el último que sería el sábado número 6. ¿Me lo confirman? Si este es el grupo virtual. Me escribe, recuerden que no estoy escuchando mucho acá. Bien, entonces vamos a ver lo de la fecha. Este es el segundo sábado, ustedes tenían que haberse conectado el sábado siguiente. Bien, nuestro próximo encuentro sería el sábado 16 de abril. El sábado 16 de abril sería nuestro encuentro virtual. Eso no quiere decir que si tenemos un grupo de WhatsApp o si me pueden escribir al celular, me escriben. Soy profesora bien práctica, así es que por lo general siempre mis estudiantes me hacen videos, lo suben a YouTube. En el caso de ustedes creo que son 14 estudiantes, así que pueden dividirse muy bien 3 a 4 grupos y hacer un video dependiendo del tema que yo le coloque. También los pongo a hacer actividades en plataforma, los trabajos escritos y siempre comunicándonos. Bien, somos 25 estudiantes. Bueno, tenemos un grupo de 5 estudiantes por cada grupo. Ahora, si ustedes ya tienen sus grupos compuestos, solamente me lo informan y lo trabajamos así. La idea no es ni romper grupos, si ya tienen su trabajo como lo han hecho, su metodología grupal, yo no tengo ningún inconveniente. Si hay que formar grupos, también me dicen y se hace 5 grupos. Ustedes me van diciendo, puede ser por el chat también. Bien. ¿Tienen alguna consulta? Ya les acabo de presentar lo que es el contenido de la asignatura. Ya saben que la psicolingüística es la disciplina que se encarga de estudiar la conducta del lenguaje. Me indican si se ve la diapositiva que estoy presentando, por favor. No, Mario o Danay, si me escriben, por favor, me indican si se ve la diapositiva. Bien, vamos a hacer lo que es la introducción de la psicolingüística. Dice que es la disciplina que describe la estructura de la lengua, incluyendo su gramática, sistema de sonido y vocabulario. Como les mencioné, el tema de la psicolingüística tiene que ver con el lenguaje, pero también tiene que ver con lo que es la coherencia, ahí donde mencionamos la parte de la gramática. El sistema de sonido es lo que escuchamos y el vocabulario es cada significado de cada palabra. Tenemos entonces que ¿qué es la psicolingüística? Ya lo dijimos. Luego tenemos 3 cuestiones.
La parte de la adquisición, la parte de la comprensión y la parte de la producción del habla. La adquisición se entiende que es cómo nosotros aprendemos a hablar y cómo los niños aprenden a tener su lengua materna. La comprensión es lo que nosotros conversamos y realmente se entiende. Y cómo se determinan los significados en las palabras. La producción del habla es aprender sobre la posible naturaleza del proceso de producción lingüística y cómo se produce el lenguaje en la persona. Los campos de trabajo en la psicolingüística. Su sujeto de estudio como interdisciplinar o ciencia fronteriza que participa de la psicología inicia en la mitad del siglo XX y luego entonces se interesan los psicólogos por el tema de la conducta en el lenguaje, pero también se interesan los lingüistas. Y actualmente, tanto la parte psicológica como toda la parte que trabaja el tema del lenguaje se encuentran entonces involucrados en el campo. La psicolingüística trata de describir los procesos psicológicos mediante lo que los humanos adquieren y usan el lenguaje. Según esto, son tres cuestiones de que se ocupa la psicolingüística: la comprensión, la producción de habla y la adquisición. Todo esto por Berko en 1999. Aquí yo necesito que le hagan un capture a esta diapositiva porque estas 1, 2, 3, 4, 5 ciencias, yo necesito que ustedes la investiguen para qué sirven estas ciencias. Desde un punto de vista de... Me avisan cuando le hacen el capture, me ponen capturation. Ok, bien. Seguimos acá. Desde el punto de vista cognitivo, es importante saber que la psicolingüística está construido por los procesos mentales del lenguaje, o mejor, por los conocimientos y capacidades que posee y desarrolla el individuo en el aprendizaje y el uso de la lengua desde la primera infancia y todas las etapas de su vida. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos de aprendizaje, cómo la persona aprende y cómo procesa la información en su cerebro, en la estructura mental. Considerando así, el objeto implica el estudio de los procesos subyacentes que se producen tanto en la adquisición de la lengua como en la producción del mismo habla. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de la psicolingüística? Tiene como finalidad hacer que los seres humanos dominen y usen su lengua, además de analizar las actividades de producción y comprensión del lenguaje y continuar en el proceso de estudio en cuanto a los aspectos evolutivos y psicopatológicos del mismo. Es importante que en la psicolingüística hay varios elementos. Si vemos en la parte física está el oído, está el sonido, está el oído, está el ojo, está el cerebro, está la memoria, que es la parte cerebral, pero todo juega un papel muy importante para tener el esquema de modelo psicolingüístico. ¿Cómo retener una información? Eso se adquiere a través de la memoria, si lo ven aquí. Pero hay una memoria visual y hay una memoria auditiva. ¿Cómo pretende hacer esto? Mediante la mediación oral, el desarrollo fonológico y la formación estructural del lenguaje a través de la estructura. Es por esta razón que el desarrollo de las habilidades deben ser específicas y motivacionales para que el proceso se dé de manera óptima, no solo en el aspecto oral, también en los grafemas.
Si vemos aquí el ejemplo, vemos a una niña diciendo Coca-Cola, pero la niña quiere decir Coca-Cola. Si vemos aquí el cerebro, en el cerebro se forman las palabras, pero cuando las sacamos por la vía oral. Entonces la niña, en su estructura mental, ella sabe que es Coca-Cola, pero al momento de pronunciarlo dice Coca-Cola. Entonces hay que ver, no es solamente la parte psicológica, sino que con los especialistas lograr de que esta niña pueda mencionar la palabra de manera correcta. Aquí tenemos una ruta más fácil de lo que estamos haciendo hoy. La lingüística se ocupa de la estructura del lenguaje. Es una disciplina experimental que estudia como un sistema mente y cerebro. Participan en el uso lingüístico o del lenguaje. Existe la interpretación, el análisis y el discurso. Es importante saber que existen procesos, la comprensión del lenguaje, la producción lingüística y la adquisición del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema de comunicación estructurado por el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos naturales y también los contextos artificiales. Entendiéndose por contextos naturales cuando es lengua materna. Y el tema artificial es cuando involucramos ya otras maneras de comunicación. Aquí vemos a una persona escribiendo en un tablero. Ahí hay 5 maneras de escribir perfecto. En mayúscula, en minúscula, corrido, en imprenta, pero dice perfecto. El problema sería que estuviera mal escrito y que el que lo estuviera leyendo también lo estuviera leyendo mal. Entonces, las características del lenguaje humano, su estructura es jerárquico, número ilimitado de oraciones, es arbitrario, convencional, racional, voluntario y doblemente articulado. Cuando hablamos que es una estructura y que tiene una jerarquía, es porque uno va aprendiendo de menor a mayor. Un número ilimitado de oraciones es porque el cerebro humano tiene la capacidad todos los días de aprender algo nuevo. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de aprender palabras, oraciones o definiciones. En el día de hoy, quizás alguno aprendió el significado de psicolingüística, el estudio de la conducta en el lenguaje. También es arbitrario porque tiene una gramática, tiene un orden y tiene un contenido. Convención racional por el tema de la coherencia. Es voluntario porque cada persona es aquella que necesita expresar algo. Y doblemente articulado porque hay alguien que habla, otro que escucha, alguien que transmite el mensaje y otro que lo trata de interpretar. Es el lenguaje específico de la especie humana. Pues el lenguaje es una conducta exclusiva de la especie humana. No se ha identificado aún ninguna forma natural de comunicación animal que posee las características del lenguaje humano. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos. Pero también los animales poseen su manera de comunicarse a través de los sonidos, de los olores, de las señas. Y, por ejemplo, las abejas tienen su manera de comunicación. Son una de las mejores animales que trabajan en equipo, al igual que las hormigas, los delfines, los chimpancés. Ellos tienen su capacidad para poder comunicarse. Y por último, un mensaje dice, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Su significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas. Ningún día debe pasar sin una cierta mejora. Muchas gracias por su atención. Igual les voy a compartir un link. Yo estuve buscando para dar la introducción de psicolingüística, me pareció que era una de las mejores